Revisando, volviendo al libro después de las mini vacaciones que nos tomamos obligados por las PASO, empecé a descubrir algunas cosas en las que no había reparado antes, ¿no? Una suerte de camino que no había percibido de esa manera las primeras veces que leí esos pasajes y esos hechos, ¿no? Empezando por aquel discurso en Comodoro Pi, bajo la lluvia, apenas habían pasado 4 meses de la asunción de Macri, cuando te llamaron para declarar ahí, y ahí dijiste, digo, ya tu diagnóstico ya era tan claro como inclemente, ¿no? Dijiste, nunca he visto tantas calamidades producidas en 120 días. Ahora tendríamos que corregir y decir, nunca hemos visto, salvo en tiempos dictatoriales, nunca tantas calamidades en 1355 más o menos. Y entonces definiste o te acercaste a tratar de definir lo que estaba pasando con una frase así muy propia de escritor, de escritora, ¿no? Cristina, escritora. Dijiste, yo siento por un momento que el pasado nos ha atrapado nuevamente. Y ahí mencionaste también lo que, durante ese discurso, lo que habían sido las agresiones contra Irigoyen, básicamente contra lo que son los gobiernos de la causa popular, ¿no? Contra Irigoyen, contra Eva, contra Perón. Y ahí dijiste, ahora que escribo recordando mi discurso de aquel día, pienso que es cierto que la historia se repite. Creo que veía ya que detrás de esto que estaba pasando ahora había un proyecto que era el mismo proyecto de otros momentos, ¿no? Pueden cambiar los nombres, podemos hablar de la Revolución Libertadora, podemos hablar del proceso de reorganización nacional, pero el proyecto político que está atrás siempre es exactamente igual, ¿no? Mira, yo recuerdo aquel acto bajo la lluvia, no tanto me sigue conmoviendo el amor de la gente de una manera impresionante. Ese día llovía y multitudes de gente mayor, jóvenes, mujeres, se movilizaron. Fue el 13 de abril del 2016, es cierto, hacía 4 meses apenas. Y sí, porque, a ver, los que además de experiencia histórica tenemos leída la historia también, podemos adivinar en determinadas medidas lo que viene. Y si uno mira las medidas de esos primeros 120 días, son exactamente las mismas medidas que se fueron repitiendo después durante los 3 años y medio. Lo que pasa es que en ese momento el aumento de tarifas, la devaluación, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, fíjate, ¿qué dijo el entonces ministro de Economía cuando se produjo la devaluación esa de diciembre? Que como las cosas, o sea, la mercadería, los alimentos, la bebida, el combustible, etcétera, 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 tenían el precio del dólar blue, que era 15 pesos y no de 9,70 y pico, 9,74 lo habíamos dejado, Axel, ¿no? 9,74, no, la devaluación no se iba a trasladar a los precios. Tuvieron... Claro, por eso lo dice un tipo que no entiende nada. Pero eso lo dice alguien que no comprende el carácter bimonetario de la economía argentina, que es algo más que la restricción externa que mencionan los economistas. Los economistas siempre nos dicen que tenemos un problema en todo proceso de desarrollo, ellos lo llaman populista, que es, en un momento dado surge la restricción externa. Y es cierto, pero además de eso, de la restricción externa, nosotros tenemos una economía bimonetaria, que es algo más grande. Es además de económica, una cuestión cultural, es más compleja, más compleja. Entonces, esa brutal devaluación que se tradujo en los precios, en la inflación, la gente la sortió en el 2016 porque venían con un colchón muy grande de todo lo que había sido la gestión nuestra. La gente con nosotros podía ahorrar, mucha gente, mucha clase media ahorraba, mucha gente con lo que le sobraba del sueldo
o lo ponía en un plazo fijo o compraba dólares y los ahorraba. Esto era un comportamiento bastante, digamos, difundido en los sectores medios, en las clases medias argentinas. La gente podía ahorrar, la clase media, y podía ahorrar hasta en dólares. No, algunos de la medida, algunos se comprarían $20, $30 y otros comprarían más, pero estas cosas la gente las podía hacer. Entonces, las primeras medidas que fueron devaluación, aumento de tarifa, abajo con la restricción de ingreso libre de capitales sin ningún tipo de garantías, todo eso se hizo. Eso se hizo en los primeros 4 meses y después se fue repitiendo y profundizando las devaluaciones, los tarifazos y bueno, y finalmente, y la apertura de la cuenta capital a morir de manera y pagando tasas del 50, al principio empezaron a pagar tasas del 40, en enero o febrero del año 2016 se pagaban tasas del 40 y pico %, y ahora estamos ya en el 85, ¿no? 85. Y bueno, esto es así, o sea, ¿por qué iba a dar un distinto resultado lo que se ha aplicado tantas veces en la República Argentina? Terminó con crisis brutales que termina soportando y pagando el pueblo. ¿Por qué iba a ser esta vez diferente? Está bien, la gente no tenía por qué presuponer que iban a seguir devaluando o iban a seguir con tarifazos, pero es una idea que se tiene acerca del Estado, es una idea que se tiene acerca del rol de la sociedad y qué es lo que y en qué sociedad cada uno quiere vivir, ¿no? Pero bueno, entonces eso fue lo que, y la persecución, obviamente. En todo proceso de esta naturaleza, para hacer estas cosas es necesario disciplinar a la sociedad y fundamentalmente disciplinar a las dirigencias para que ninguno se le ocurran ideas populistas, sobre todo a aquellos que están sentados en una banca o tienen poder. Esto se veía y eso fue lo que yo dije. Es más, creo que, si mal no recuerdo, mencioné concretamente a las tarifas y al changuito del supermercado. Son 2 puntos claves en cualquier sociedad: la factura de luz, de gas y poder llenar el chango del supermercado para comer bien. Algo que nunca estuvo ni en riesgo ni en disputa en la Argentina y mucho menos durante nuestra gestión, ¿no?